Y esta semana se inició una nueva etapa en el proceso de vacunación contra el COVID, la aplicación de la dosis de refuerzo a personas mayores de 79 años. Vamos a realizar un balance sobre esta situación junto al inmunólogo y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología, el doctor Flavio Salazar. ¿Cómo está, Flavio? Un gusto de tenerlo por acá. Buenos días, Davor. Saludos a todos los televidentes. Bueno, lo primero es, ¿cuál es la evaluación que hace usted como especialista de esta primera semana con la vacunación de la dosis de refuerzo, donde por lo menos en los 2 primeros días 155.000 personas acudieron a colocarse esta dosis de refuerzo? Bueno, me parece muy bien. Creo que en general la población ha entendido o ha relacionado muy bien el tema de la protección que otorgan las vacunas, y yo creo que ya ha habido un proceso de 2 dosis anteriores por un porcentaje tan alto de la población. El interés ha sido bastante importante, pero era esperable porque los adultos mayores generalmente son bien disciplinados en estos aspectos. Y desde su punto de vista, ¿fue correcto ir por esta tercera dosis o dosis de refuerzo en circunstancias que la OMS ha dicho que no era oportuno, que no era bueno todavía vacunar con 3 dosis, pensando además que hay países en el mundo que no tienen ni una sola dosis? Bueno, sí, bueno, mi opinión en general estaba más cercana a lo que decía la OMS, pero creo que a esta altura seguir con el debate es infructuoso. Ya hay una decisión tomada, el proceso está iniciándose y ojalá que se realice en la forma más adecuada posible y sin descuidar los otros aspectos de la pandemia, y que tienen que ver con, primero, también con la vacunación del resto de la población que aún no se ha vacunado, que no tiene ninguna dosis y que es muy importante que se proteja, y mantener las medidas de control y trazabilidad de las nuevas variantes. Doctor, o sea, ¿usted es partidario de, a lo mejor en nuestro país, haber seguido avanzando con mayor rapidez en la vacunación de los jóvenes entre 12 y 17 años antes de colocar la tercera dosis a los adultos mayores? Bueno, yo no sé, yo era partidario de ampliar la vacunación a todos quienes no se lo hubiesen todavía puesto, y que las autoridades centrales como el ISP hayan autorizado. Yo no sé cuáles poblaciones, hasta qué edad exactamente las poblaciones están autorizadas, pero sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante, porque quienes no están inmunizados son los que más gravemente tienen consecuencias con las nuevas variantes. Eso está demostrado en Estados Unidos y en todas partes, que la población donde generan los estragos son los que no están vacunados. Y desde el punto de vista inmunológico, ¿es bueno hacer este mix de vacunas que combinan diferentes principios, en este caso Coronavac, con la vacuna AstraZeneca? Lo que pasa es que hay un tema teórico de la inmunización, o sea, la experiencia histórica con diferentes vacunas, y esta probablemente tal, específica. En lo general, siempre es bueno hacer dosis de refuerzo, porque se activa nuevamente el sistema inmune y se pone vigilante en su máxima expresión. Entonces eso es esperable. Ahora, la combinación exacta no ha sido tan estudiada, pero pienso de que, dada la forma como se ha dado los efectos adversos en general, yo veo que no hay un aumento del riesgo con una tercera dosis. Esa es una opinión desde el punto de vista de la inmunología. Doctor, ¿pero por qué no se ha hecho en otros países? Porque Chile de alguna manera está siendo observado a nivel mundial, es el primer país de todo el planeta que tiene 2 Coronavac y ahora una vacuna AstraZeneca. ¿No se está experimentando quizás? No, y lo que pasa es que yo creo que se da porque el que puede, puede. Eso es todo. Nosotros compramos, Chile compró a partir de una negociación multilateral muchas vacunas, y yo creo que tiene suficiente como poder hacerlo. Ahora, a mí me parece que en el mundo debiese ser mucho más equitativo, y que en el fondo pudiésemos avanzar todo en paralelo, los países, sobre todo los países vecinos, porque son todavía una amenaza para nuevas cepas que puedan entrar al país. O sea, lo haríamos digamos, por una solidaridad, pero también por una protección propia. Pero yo no le veo otra explicación más que tenemos. O sea, si los otros países tuvieran capacidades de generar terceras dosis, lo habrían hecho también, si es que así lo hubiesen decidido. Yo creo que lo limita principalmente es que todavía no logran avanzar en un proceso de vacunación con la primera y la segunda. ¿Y a usted qué le parece la vacuna AstraZeneca, que quizás es la que tiene de alguna manera mayores efectos adversos reportados a nivel mundial? No en Chile quizás, pero sí hay riesgos de trombosis, hay reportes internacionales. ¿Le parece una buena vacuna pensando en que funciona con un vector viral, que es un principio distinto al que tiene la Pfizer y al que tiene la vacuna Sinovac? Claro, bueno, la vacuna de AstraZeneca es muy parecida a la de Janssen, a CanSino y a la Sputnik, que son vacunas digamos, de vectores virales. Esas vacunas han tenido algunos efectos adversos, pero proporcionalmente muy bajos. O sea, 12 casos por millón de trombosis, por ejemplo, es un número muy bajo, porque la trombosis existe en la población en general también. Entonces,
Yo veo que las vacunas son bastante seguras. Ahora, son dos discusiones distintas. O sea, en el fondo uno espera que cuando se hacen vacunaciones masivas existan estudios contundentes detrás. Eso en estas combinaciones no existe, pero en la teoría los riesgos que uno puede percibir son bastante bajos. No es esperable que aparezca algún riesgo mayor. ¿Y qué pasa con aquellas personas, doctor, que no se quieren vacunar? Porque basta conversar en la calle con personas y algunos dicen, bueno, 3 dosis ya quizás es mucho. Si alguien se queda con las 2 dosis de CoronaVac, ¿hasta cuándo está protegido? Se ha dicho que después de los 6 meses cae la inmunidad que tiene el cuerpo, pero ¿hasta cuándo dura esa inmunidad? Bueno, esa evidencia no es muy conocida, o sea, se ha anunciado, pero yo no la he visto y no está publicada. Pero en general, en la experiencia que uno tiene en inmunología es que cuando las vacunas protegen, no hay una disminución en los niveles de anticuerpos, no significa necesariamente que quede desprotegido uno contra el virus. Eso ha sido demostrado en estudios internacionales también. O sea, en el fondo existe una serie de complejidad en la respuesta inmune, por lo tanto, yo personalmente no creo que, excepto algunas personas, los adultos mayores, inmunosuprimidos, la mayoría de las personas sanas que se han vacunado con 2 dosis están protegidas. Yo creo que ahí no está el problema, o sea, ojalá se vacunen, pero el problema está en los que no se han vacunado nada y que no quieren vacunarse, y a medida que se achique ese número, esas personas van a ser mucho más reticentes a vacunarse. Esa es mi percepción, porque realmente esas personas no se quieren vacunar por convicciones más profundas. Doctor, hoy día la vacuna AstraZeneca, la que va a ser la dosis de refuerzo, está autorizada para los mayores de 55 años. ¿Es plausible pensar que para el resto de la población la dosis de refuerzo va a ser una tercera Sinovac o una tercera Pfizer para los que están con ese esquema de vacunación? Yo pienso, bueno, ahí de nuevo, desde el punto de vista político, esa decisión la va a tomar el ministerio y lo que yo opine no va a importar mucho, pero desde el punto de vista inmunológico, lo que uno esperaría, porque eso también tiene que ver con la disponibilidad de vacunas, yo creo que una vacuna de RNA como la Pfizer sería un mejor complemento para la de Sinovac, sobre todo si es que el objetivo principal es cortar el contagio. Porque una de Sinovac va a reforzar la respuesta inmune, pero se sabe que el contagio se disminuye parcialmente con la de Sinovac, y en cambio con las otras vacunas de RNA se corta mucho más fuertemente. Por lo tanto, yo creo que la mejor opción sería una tercera dosis o una dosis adicional con una vacuna de RNA como Pfizer, por ejemplo. Ya, pero una tercera vacuna de Sinovac, para los que ya tienen 2 vacunas Sinovac, reforzaría de todas maneras el sistema inmune, ¿no? Yo creo que para los individuos, digamos, inmunocompetentes, jóvenes, o sea, que están sanos, la tercera dosis probablemente sí va a generar una protección adicional a su propio contagio. Doctor, después de tanto tiempo, ¿cómo ve el estado de la pandemia? ¿En qué parte vamos de esta tremenda película que hemos vivido como país y como planeta? Ayer hubo 882 contagios en Chile, 1,4% es la positividad. Es muy baja. ¿Hasta cuándo va a estar baja? ¿Podemos tener un rebrote inesperadamente? Claro, bueno, eso como son elementos multifactoriales, no dependen de un solo factor, no depende solamente de la variante Delta, depende del comportamiento responsable de la población, del control de la frontera, de la trazabilidad, o sea, de todas las medidas que se han propuesto que deben seguirse, y dependiendo de ese comportamiento son las posibilidades de que se produzca o no nuevos brotes. En mi opinión, creo que es posible que se produzcan brotes. Ahora, no estoy tan convencido de que venga una tercera ola catastrófica, porque yo creo que las vacunas van a conferir una protección. Además, los virus a los cuales nosotros, las variantes a las cuales hemos estado sometidos, como la brasilera, la andina, son altamente contagiosas también. Por lo tanto, yo creo que hay una posibilidad de que nos podamos mantener en niveles bajos, pero la guardia no se puede bajar, porque en el mundo la pandemia sigue desatada. O sea, en el fondo esto es una isla dentro de un planeta, y las posibilidades de intercambio cuando se abran las fronteras son mayores. Por lo tanto, no se puede descartar que se produzcan brotes importantes en el futuro. Hoy en el diario El Mercurio, Flavio, se publica una entrevista a Pablo Sukayama de la Universidad Cayetano Heredia, y él dice, y es muy claro desde el Perú, dice: a este virus no lo vamos a poder controlar ni derrotar nunca. ¿Usted coincide con esa apreciación que uno la lee y la verdad es que llega a dar miedo? Claro, no, pero es que yo creo que es distinto el daño. Los virus, nosotros estamos en un ambiente lleno de virus y siempre estamos siendo atacados por ellos, ¿no es cierto? O nos resfriamos, nos da una gripe, o nos duele el estómago. Siempre hay una. Ahora, el problema está cuando es masivo y cuando en el fondo es mortal. Y en este caso, a medida que aumente el número de vacunados, la cantidad de personas que puedan caer grave y fallecer son menores. Ahora,
Eso es positivo, pero no hay que olvidarse de que en realidad pasamos por una situación muy compleja y tenemos más de 40.000 muertos, ¿no es cierto? En Chile es mucho para una pandemia de este tipo. Por lo tanto, tenemos que seguir muy atentos a medidas, a corregir medidas, a avanzar para evitar que se produzca esto nuevamente. ¿Pero es la variante Delta la cepa más contagiosa o podríamos pensar que a futuro este virus podría mutar y transformarse y ser aún más agresivo todavía? Es difícil saberlo, pero en general o sea, desde el punto de vista, digamos, de los impactos que genera es amplio, pero desde el punto de vista de los cambios que tienen estos virus son pequeños. O sea, en el fondo, que sea 2 o 3 veces más contagioso es peligroso, pero no ha cambiado el virus en sí, o sea, no ha cambiado la esencia del virus, no estamos ante otra enfermedad, es la misma que se va, digamos, modificando en el tiempo y o sea, es imposible predecir si va a venir alguna cepa peor, pero no es algo que esté escrito en piedra. Puede pasar, como puede que se empiece a disminuir la pandemia en los próximos años a medida que más personas se van vacunando. Pero de acuerdo al comportamiento que tienen los virus, ¿se extinguen solos de alguna manera? ¿Se desaparecen en medio del ambiente o la vacuna es la única fórmula para ponerlos a raya? No, generalmente las únicas enfermedades que se han erradicado ha sido gracias a las vacunas. O sea, en el fondo la inmunización, y tomó muchas décadas, no es que una dosis de vacuna, la viruela, tomó muchas décadas en que se erradicara desde que se generaron las primeras vacunas. Pero puede pasar eso. Pero en general se transforman en endémicos. O sea, quiere decir que van a estar presentes, pero van a afectar a algunas personas, muy como la influenza, ¿no es cierto? Que siempre la persona que es afectada a sus familiares, claro, es un dolor. Pero a nivel de salud pública son problemas que están limitados, que no son generales como esta pandemia que podía afectar a cualquier persona que pasara por la calle. Acá esta otra va a quedar probablemente en un número limitado de casos. Doctor, hemos visto que a nivel mundial y también aquí en América Latina la variante Delta ha sido aterradora en su ingreso a diversos países, pero en Chile todavía no ha entrado con la fuerza que quizás uno habría esperado al principio. Llevamos casi 2 meses desde que se reportó el primer caso con Delta y hay 128 casos reportados. Algunos son de generación comunitaria, otros por viajeros, pero Chile mantiene a raya la variante Delta. ¿Cómo lee usted eso? ¿Están reportados todos los casos? ¿Hay una cifra negra? ¿La variante no entró a nuestro país o hay un muy buen control? No, yo creo que no me pondría en teoría, digamos, respecto a que hubiesen cifras negras. Yo no lo sé. Siempre la comunidad científica ha exigido una transparencia. Yo creo que hay un aprendizaje en eso, aunque todavía no total, pero yo confío en que hay cierta responsabilidad. Yo creo que las explicaciones tienen que ver con múltiples factores. Una es el proceso de vacunación, obviamente. Esta variante Delta, donde ha causado estragos, por ejemplo, en Estados Unidos, es mayoritariamente en los no vacunados, y en Estados Unidos tiene un menos porcentaje de vacunados que en Chile. Tienen la mitad de la población vacunada solamente. Entonces, igual, en esa otra mitad, que son millones y millones de personas, se ha expandido esta. Ahora, en Chile hay varias ventajas. Una es la vacunación y otra es que, para mi juicio, las variantes que nosotros hemos sufrido, o sea, las variantes brasileñas como la variante andina, son también altamente contagiosas, por lo tanto, igual compiten con nuevas variantes. Y también pasó con la variante británica, ¿no? que siempre la esperamos, pero que en Chile no logró penetrar fuertemente. En cambio, la P1 brasileña se expandió y causó estragos. Entonces, yo no sé, es una pregunta abierta, hay controversias dentro de la comunidad científica porque todavía no sabemos y solamente la experiencia no nos lo va a indicar. Pero sí tenemos que estar preparados y por eso la trazabilidad y estar atentos es fundamental. Doctor, ¿qué proyección se puede hacer para nuestro país respecto a la cantidad de contagios? Que lo decíamos al comienzo de esta conversación, está muy bajo, 882 contagios ayer, positividad en torno al 1,4%, pero todavía hay mucha gente hospitalizada que está en la UCI. 1.023 es la cifra que se entrega en el día de ayer, 794 conectados a un ventilador mecánico. ¿Por qué esa cifra no ha caído con tanta rapidez como la cifra de los contagios? O sea, yo creo que está cayendo. Siempre el tema de los picos de contagio, hay que contar que de ahí para adelante o sea, la enfermedad se demora en transformarse en una enfermedad mortal. La gente se va, los casos que se van agravando toman semanas, incluso meses, después están intubados. O sea, en el fondo, probablemente muchas de las muertes que estamos viendo hoy día son consecuencias del pic anterior. Esperemos que baje. Ahora, también, si es que eso no sucede, tiene que ver probablemente, y a eso tienen que quienes ven los datos concretos, puede ser que allí sí alguna cepa específica esté generando mayor daño en algún grupo determinado, pero para un científico como yo que no tiene acceso a esos datos es imposible aventurar una respuesta.
Doctor, y respecto a la movilidad, hoy día prácticamente todo el país ya está libre de lunes a viernes. Hay 9 comunas en cuarentena nomás durante este fin de semana, de 346 a nivel nacional. ¿Mucha libertad para los chilenos en tiempos de pandemia o no? También hay discusión respecto a eso. Yo creo que en el fondo hay un efecto rebote. No es menor haber estado confinado, semi-confinado tanto tiempo. La gente está un poco ansiosa. Yo creo que eso se debe controlar. Lo primero es tener conciencia de que todavía la pandemia no termina, que estamos en un buen momento, pero no sabemos si va a ser permanente o si van a aparecer nuevos focos, digamos, de contagio. Por lo tanto, creo que hay que mantener la guardia, pero tampoco soy de los que piensa de que no podamos recuperar las libertades, porque yo creo que en general tiene que haber una correlación entre la amenaza y las actividades. Nunca vamos a estar digamos, en una situación, como lo dijimos anteriormente, de cero riesgo. Siempre va a haber un riesgo, pero hoy día el riesgo es menor, mucho menor hoy día que lo que fue hace 2 meses atrás. Eso es innegable, matemáticamente es innegable. Entonces, es más difícil encontrarse con alguien que lo contagia a uno, pero puede encontrarse, por lo tanto, hay que protegerse de todas formas. Doctor, y desde ese punto de vista, pensando en que ya hay mayor libertad en casi todo nuestro país, desde Arica a Punta Arenas, ¿tiene algún sentido tener tanta libertad en el día y tanta restricción en la noche? Acá en la región metropolitana todavía hay un toque de queda a las 10 de la noche, está restringida la vida social. ¿Tiene sentido pensando que en el día uno puede ir al mall, ir al comercio, ir al Paseo Humada, pasear y no hay ni un problema? Bueno, hay algunos, digamos, argumentos que de alguna manera hace que sea necesario en algunas condiciones poner un toque de queda. Pero claro, en condiciones como las actuales yo o sea, cada vez mientras la situación, digamos, sanitaria mejora y está más estable, con menos razón existe de tener un toque de queda. O sea, no hay, o sea, se diluye cualquier argumento anterior cuando uno ya tiene una vida normal durante el día. Entonces, en el fondo, yo creo que eso lo tienen que analizar los expertos, pero en el fondo yo creo que el toque de queda tiene un efecto menor en estas etapas de la pandemia, ahora en Chile. Y pensando en lo que viene, estamos en agosto, septiembre está ya a la vuelta de la esquina, ya se hablan de las fondas, de las ramadas, de las salidas masivas. ¿Usted es de los especialistas que le tiene temor a lo que pueda pasar en las fiestas patrias, que recomendaría quizás fondearse, pero en la casa? O sea, yo soy de la idea en general de que uno todavía no está en condiciones de acudir a aglomeraciones de personas, porque el tema es el siguiente: ha disminuido el número de casos, pero todavía existen. Entonces, si yo me junto con 5 personas, las posibilidades de que yo me encuentre con uno de ellos que esté infectado es muy chica hoy día, porque hay pocos casos por millón de habitantes. Pero si yo voy a un estadio, a un lugar con 50.000 personas, y probablemente allí sí me voy a poder infectar y voy a infectar a alguien más. Por lo tanto, claro, o sea, hay que ir volviendo a un retorno paulatino a ciertas actividades, digamos, de contacto, pero todavía evitar los eventos masivos y todos los elementos que no sean controlados. Yo creo que hay un plan para eso y hay que respetarlo. O sea, en el fondo no vamos a volver de un día para otro a la situación normal, y ojalá que así no sea durante las fiestas patrias, porque hay un riesgo alto ahí en las aglomeraciones de que uno se pueda contagiar. Sí, hoy día, entre esas cosas, doctor, hoy día regresa el público a los estadios también en algunos partidos. Vamos a ver qué pasa, si es que están todos los pocos que puedan ir agrupados en un solo lugar o si están desparramados en ese tremendo espacio público. Claro. Bueno, hay que ir viendo esa situación, hay que ir probándola y tienen que haber personas responsables que en el fondo planifiquen esto y que no se transforme en un blanco y negro. O sea, que desde no hay nadie al estadio y después estén todos aglomerados. Esas cosas de repente uno ve y no las entiende, pero yo sí creo que hay que planificar un paulatino regreso a la normalidad. Doctor Flavio Salazar, ha sido una extensa conversación, hemos pasado por muchos temas. Gracias por la gentileza, Sí. como siempre, con Televisión Nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.